Bueno, este pasaje del capítulo 13 es un pasaje muy importante dentro del libro y comienza describiendo la historia de Nicodemo, porque dice así el versículo 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este era un hombre sobresaliente, era fariseo, dice la palabra. Y los fariseos eran una secta dentro del judaísmo, los cuales fariseos significaba separado, los cuales ellos habían tomado la determinación de vivir de una manera separada al resto de los hombres, de los judíos, porque ellos a sí mismos se consideraban muy puros y querían apartarse de todo lo que no fuera puro como ellos lo pensaban. Ellos eran muy rigurosos con la ley de Moisés. El estudio del Antiguo Testamento era un estudio riguroso desde que ellos eran niños, por lo cual ellos eran respetados entre la sociedad, porque muchos de ellos eran muy importantes a nivel de familias dentro del pueblo de Israel. Y estos eran conocedores de la ley, como dice el versículo 10. El Señor le dice: ¿eres tú maestro en Israel? Ellos eran los encargados de enseñar la palabra del Señor, por lo cual este era un hombre muy importante. Y aparte de eso, él era principal, dice, entre los judíos. Es decir, que él era miembro del Sanedrín, que era un grupo de judíos encargados de gobernar, a quienes el Imperio Romano en aquel entonces les había permitido gobernarse a ellos por medio de estos 70 judíos que eran los miembros del Sanedrín. Era un grupo de linaje especial, no era cualquier judío, por lo cual eran los aristócratas de su tiempo. Era un grupo muy importante y Nicodemo era uno de ellos. Pero en el versículo 2 dice, a razón de que él era un hombre muy importante por el peligro que representaba para él, fue a buscar a Cristo de noche y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, es decir, le está reconociendo como maestro. Rabí era un título que se le daba a los que enseñaban la palabra del Señor, por lo cual le dice Rabí. Era diferente al resto de los fariseos, porque si usted recuerda, el resto de los fariseos fueron hostiles con Cristo. Él no, él le dice Rabí, es decir, maestro. Y le dice, sabemos, y no solo eso, sino que le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Incluso él está reconociendo que Cristo había venido de Dios. Dice, Dios te ha enviado como maestro. Lo que él está diciendo es, mira, tú eres el maestro, puedes ser un profeta de Dios, realmente lo eres. Y él reconocía eso. Y luego reconoce algo más. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Era diferente al resto de los fariseos, porque si usted recuerda, el resto de los fariseos cuando vieron a Cristo hacer las señales dijeron, este por el poder de Belcebú hace esas señales. Pero Nicodemo no fue así. Él dijo, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él percibió que Cristo era alguien que venía del Señor, que venía de Dios. Pero el Señor en el versículo 3 le da una respuesta que pues desconcierta un poco. Dice en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Algunos comentaristas dicen que Cristo desatendió lo que Nicodemo le dijo y sencillamente le cambió el tema. Pero realmente no es así. Porque lo que hizo Nicodemo fue reconocer a Cristo como profeta, tal vez, lo dijo, has venido como maestro, pero faltaba algo. Nicodemo no reconoció lo que Cristo realmente era. Todo el Evangelio de Juan nos hemos
pasado estudiando y mirando que Cristo es Dios, que Él es Dios mismo encarnado, el que creó todas las cosas. Pero Nicodemo, aunque si bien él miró algo diferente en Cristo, no lo vio como Dios. Tal vez él pensó, es un profeta. Tal vez es un profeta igual a Juan el Bautista. Tal vez es un profeta grande como lo era Elías, como lo era Jeremías. Pero él no pudo ver lo que Cristo realmente era. Y de hecho, esa apreciación que Nicodemo tenía de Cristo era buena, pero no era la mejor. Era buena en el sentido de que no era tan mala como los del resto de los fariseos, pero no era la mejor porque esa apreciación que Nicodemo tenía de Cristo no lo salvaba. No lo salvaba. En vista de eso, cuando el Señor Jesucristo oyó las palabras de Nicodemo, y como miramos la vez anterior, Él conoce todos los corazones de los hombres, Él miró que Nicodemo, esa fe en Cristo, ese creer que Nicodemo tenía en Cristo, era insuficiente para salvarlo. No lo podía salvar. Porque hemos dicho que el Cristo que hay que creer para ser salvo es el Cristo que hemos venido mencionando, el cual hemos venido relatando en el capítulo 1, capítulo 2. Por lo cual Nicodemo no alcanzaba a ver quién era Cristo. Y como él no alcanzaba a ver quién era Cristo, Nicodemo hasta este punto no era salvo. No era salvo. Por lo cual el Señor, al ver eso en Cristo, el Señor le explica algo y le dice en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cristo le está diciendo esto, el que no nace de nuevo, Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese no puede es una expresión muy fuerte. Es decir, que no es posible. No hay capacidad. Es decir, el que no nace de nuevo no tiene la capacidad para ver el reino de Dios. Y esto de ver el reino de Dios, esta palabra ver, es también mucho más fuerte. No solo es mirar algo, es conocer a profundidad algo. Es conocer algo, pero a profundidad. Es conocer a profundidad algo. Por lo cual, Nicodemo no podía hacerlo. Nicodemo no podía ver quién era Cristo. Y el Señor le dice, en otras palabras, mira, es como si el Señor le dijera, más bien, tú no puedes apreciar quién soy yo. Es porque si no naces de nuevo, no puedes ver quién soy yo realmente. Esto dice de nacer de nuevo es lo que la Escritura ha llamado en otros lugares la regeneración. Esto es la doctrina del nuevo nacimiento. Déjeme decirle que esa doctrina es tan crucial, es tan importante, porque esa doctrina, o más bien el acto de nacer de nuevo, define quién es delante del Señor alguien. Esa doctrina es la que muestra si alguien es del Señor o si alguien no lo es. Hemos dicho que Nicodemo tenía una apreciación de Cristo, pero esa apreciación de Cristo no era lo suficiente para salvarlo. Y él no podía tener una apreciación mejor de Cristo porque el Señor le dice, mira, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento del cual Cristo le está hablando es una nueva creación. Es un cambio instantáneo de muerte a vida espiritual. Es una nueva naturaleza, la cual el Señor renueva el corazón humano, haciéndolo vivo cuando estaba muerto.
Es una obra sobrenatural e inmediata del Espíritu Santo, el cual produce en el alma, la cual la despierta cuando estaba muerta espiritualmente. Y la cambia completamente, que hace que esa alma, siendo hostil a Dios, la vuelve y la inclina al Señor, la inclina a Él. Ese es el nuevo nacimiento. Es decir, que el nuevo nacimiento es tan importante porque no hay nadie que pueda decir, bueno, yo no he nacido de nuevo, pero pues soy del Señor. Yo no he nacido de nuevo, pero tampoco estoy muerto espiritualmente. No es así. Solo hay dos opciones. Aquel que está muerto espiritualmente o aquel que está vivo espiritualmente. Solo hay dos opciones. Aquel que está muerto en sus pecados o aquel que está vivo para con Dios. Y ese estar vivo para con Dios solo es posible por medio del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es una opción. No es una opción que alguien diga, bueno, yo voy a ir a la iglesia, yo quiero seguir al Señor, pero no quiero nacer de nuevo. No es una opción. Sencillamente, el que no nace de nuevo aún está muerto en sus delitos y pecados. El que no ha nacido de nuevo aún está sin Cristo. Y el que hoy muere y no ha nacido de nuevo, su destino es la condenación, así haya pasado toda su vida en la iglesia. Así haya pasado desde niño su vida en la iglesia, así haya cantado en la iglesia, así haya leído su Biblia, así haya predicado la palabra, pero si no nace de nuevo, el tal no es de Dios. Por lo cual, esto que vamos a mirar hoy es crucial, es muy importante. Es lo más importante que usted el día de hoy puede oír. Por lo cual, quisiera referirme que el nuevo nacimiento, esto de nacer de nuevo, es algo necesario. Es necesario. Mire lo que dice el versículo 7. No te maravilles, dijo el Señor, de que te dije, os es necesario. Es necesario. ¿Pero por qué es necesario? ¿Pero por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Por qué Nicodemo no alcanzó a apreciar quién era Cristo? Sencillamente él no lo pudo hacer porque aún estaba muerto en sus pecados. Nicodemo aún no podía ver quién era Cristo y eso era a razón de que estaba aún muerto en sus delitos y pecados. En primer lugar, el nuevo nacimiento es necesario a causa o dada la incapacidad del hombre para ver a Dios y entrar en el reino de Dios. Es necesario debido a la incapacidad que hay en el hombre. Mire lo que dice el versículo 3 nuevamente. Jesús le dijo, de cierto te digo, es decir, el Señor le está diciendo, cuando repite de cierto, Él está diciendo, mira, lo que vas a oír hoy es lo más importante para ti. Es lo más importante para ti. Mi querido hermano y amigo, para ti las palabras más importantes que tú y yo debemos escuchar hoy no es la forma como vas a prosperar económicamente. No es eso. No es tampoco la forma como vas a solucionar tu matrimonio. No es eso. La forma o más bien, las palabras más urgentes que vas a o que necesitas oír hoy son estas. Y la primera razón por la que el nuevo nacimiento es necesario es dada la incapacidad del hombre. Mira lo que dice, el que no naciere de nuevo no puede, dice, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Ya hemos dicho, es una nueva naturaleza. Y
La necesidad viene a razón de que el hombre está incapacitado para ver y entrar en el reino de Dios, porque él está muerto espiritualmente. Él está totalmente cegado, el hombre, a lo espiritual. Está incapacitado para ir a Dios, no puede ir a Él. No puede desear ni amar a Dios, no puede tampoco elegir lo bueno. Esa es la condición del hombre. Mira lo que dice Efesios 2:1, un texto que lo conocemos muy bien, pero mira lo que dice. Él os dio vida, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mira lo que dice la palabra, lo enfática que es la palabra. Estabais muertos. Esa es la condición del hombre. Está muerto espiritualmente. Está muerto para con Dios. Y ahora respóndame algo. Si todos hemos visto un cadáver, ¿qué puede hacer un cadáver? A un cadáver lo movemos, a un cadáver le hacemos una cosa. Yo en algún tiempo cuando estudiaba tuve la oportunidad de ir a un anfiteatro y ver a un cadáver. Lo abrieron, le abrieron todo el abdomen, le sacaron los intestinos, de ahí le abrieron el cráneo, le sacaron el cerebro y el muerto no pestañeó siquiera. No se quejó de dolor. ¿Por qué? Porque está muerto. No siente, no puede hacer nada. No lo puede hacer porque está muerto. Así es espiritualmente cuando dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aunque estamos vivos físicamente, en el alma estábamos muertos. El hombre sin Cristo está muerto. Y esa era la condición de Nicodemo en el versículo 1 y versículo 2 en adelante. Estaba muerto, incapacitado para ir a Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 2:14, hablando de otra forma de expresarse en aquellos que están muertos, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este hombre natural dice que es otra expresión para describir a los que están muertos en sus delitos y pecados. No perciben las cosas espirituales. Para él son locura, no las puede entender. ¿Por qué razón? Porque están muertos espiritualmente. Y esa es la condición del hombre. Todas las facultades de su alma están contaminadas por el pecado. El hombre es absolutamente depravado con su pecado, carente de toda comunión con Dios. Esa es la condición del hombre. Entonces el Señor le dice, os es necesario nacer de nuevo. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Así es el hombre. Por eso es tan enfática la palabra del Señor cuando nos exhorta a nosotros y le dice, dejad al hombre, es decir, dejad tu confianza en el hombre, porque su aliento está en su nariz, es decir, hoy está vivo, mañana ya no. Ese es el hombre. Ese es el hombre. La segunda razón por la cual el nuevo nacimiento es necesario es a razón del reino de Dios. Mira lo que dice, es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede, dice, entrar. Ya miramos la primera, a razón de la incapacidad que tiene el hombre de entrar en el reino de Dios. Y la segunda razón es a razón del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es la esfera donde Dios reina por medio de Cristo, donde Él lo hace estando su presencia.
la presencia de ese Dios santo, la presencia de ese Dios justo, la presencia de ese Dios digno de todo honor. Ese es el reino de Dios, el cual comienza cuando la gente o el alma o el pecador va a Cristo y cree en Él. Ese día comienza el reino de Dios y se extiende por toda la eternidad sin límites. Acompáñeme al Salmo 24. Salmo 24. El Salmo 24 hace una descripción de lo que es el reino de Dios. Salmo 24, versículo 3. Dice, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Quién estará en el lugar santo? Esto del monte de Dios siempre en la Escritura es lo mismo que el reino de Dios. Es lo mismo. ¿Y qué es el reino de Dios? El lugar donde Dios reina y Él habita. Ese es el reino de Dios. En otras palabras, el reino de Dios es la salvación. La salvación. Por lo cual aquí el salmista David pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? En otras palabras, ¿quién puede estar en el reino de Dios? Y mire la respuesta. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Él está preguntando, ¿quién puede entrar en el reino de Dios? La respuesta es, el limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. ¿Quién es el limpio de manos? Él es aquel cuyos actos, cuyas obras, es aquel que nunca ha pecado. Ese es el limpio de manos. ¿Quién es el puro de corazón? El puro de corazón es aquel, nuestro Señor Jesucristo dijo, que es del corazón del hombre, de donde salen los malos pensamientos, los malos deseos, las fornicaciones, no vienen de afuera, sino que salen del corazón del hombre. Entonces, el puro de corazón es aquel quien de su corazón no ha salido nunca nada de eso. Quien no ha jurado con engaño. El que no ha dicho nunca, Dios mío, por Dios santo te juro que eso es así. O aquel que nunca ha mentido. Ese es aquel que puede entrar en el monte de Jehová, o más claramente, con base en lo que estamos diciendo, en el reino de Dios. Pregunta, ¿quién aquí es limpio de manos, puro de corazón y que no ha elevado su alma a cosas vanas? ¿Quién? Nadie. Yo soy el primero en decirte que yo no he sido así. Que yo no he sido así. Por lo cual es necesario entrar en el reino de Dios, o más bien es necesario nacer de nuevo a razón de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios requiere una naturaleza santa, porque el reino de Dios es santo. ¿Sabe quién habita el reino de Dios? ¿Sabe quién es Señor en el reino de Dios? Ya lo sabemos, es Dios. Déjeme decirle esto. La Biblia, cuando habla de Dios, la Biblia nunca dice, o más bien la Biblia no dice que Dios sea santo. Ni siquiera la Biblia dice que Dios sea santo, santo. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Eso describe la inmensidad de lo que es Dios. Y su reino es igual a Él. Por lo cual es necesario nacer de nuevo, porque el hombre no tiene facultad alguna para entrar en el reino de Dios a razón de lo incapacitado que él está, porque está muerto en sus delitos y pecados.
no tiene facultad para discernir lo espiritual, no tiene capacidad para apreciar la gloria de Cristo, no tiene poder para adorar la belleza de Dios. Una persona no regenerada, es decir, que no ha nacido de nuevo, no puede disfrutar del reino de Dios, es decir, no puede disfrutar del cielo. Para entrar en el reino de Dios, el alma debe tener una naturaleza nueva. Y la única manera de adquirirlo es naciendo de nuevo. Mire, esto es claro y muy evidente. Si no se puede disfrutar, mire, hay gente que ni siquiera puede disfrutar una reunión como esta. Les cuesta, no les gusta. Y cuando van, les parece muy fastidioso y aburrido y desearían estar en la discoteca, en la fiesta con sus amigos. Si ellos no pueden disfrutar un lugar como esto, ¿cuánto menos pueden disfrutar del cielo? No lo van a poder hacer. No lo pueden hacer. Porque el lugar, el cielo, es un lugar santo. Y los que están allá son aquellos que han anhelado estar allá. Los que ven a Cristo y le adoran a Cristo son aquellos que han deseado adorarle, que le han amado aquí en el mundo. Y cuando han llegado al reino celestial, le aman con todo su corazón. A razón de lo que es el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que otra semilla sea implantada en el alma del hombre para que él pueda entrar en el reino de Dios. Y esto solo es producido por el Espíritu Santo. Volvamos a Juan, capítulo 3. Dice: quiero describirte ahora, después de que te he hablado de la necesidad, quiero hablarte de la naturaleza, o más bien de lo que produce el nuevo nacimiento. ¿Qué hace al nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es sobrenatural. El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural, no es una obra natural, es una obra sobrenatural. Acompáñame a Juan 3:3, nuevamente el versículo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí dice, no puede, dice, el que no ha nacido de nuevo. Esta palabra, de nuevo, te la quiero explicar. Pero antes de eso quiero hacer un paréntesis para poder hacer entender esto. Las Biblias que nosotros usamos son muy buenas traducciones. No sé cuál tú uses. La que yo estoy leyendo es la Biblia Reina Valera. Pero hay versiones como la Biblia de las Américas que son muy buenas. En fin, todas las versiones bíblicas son muy buenas, excepto, por supuesto, la versión de los Testigos de Jehová, que no es una correcta traducción, pero del resto son Biblias buenas, son buenas versiones. Y cuando decimos que son versiones, nos referimos a que son Biblias traducidas de los idiomas originales en que se escribieron a los idiomas que nosotros hablamos. Por ejemplo, Juan, que escribió este libro inspirado por el Espíritu Santo, no lo escribió en español, lo escribió en griego. Y resulta que cuando tratamos de traducir algo, sea del inglés o sea de cualquier idioma, a nuestro idioma, tenemos que buscar palabras apropiadas para poder transmitir la idea que el autor está diciendo. Entonces, cuando se traduce la Biblia, se trata de buscar las palabras exactas, pero a la vez se trata de buscar las palabras más correctas para dar a entender. Y aquí se tradujo como es necesario nacer de nuevo, el que no nace de nuevo. Pero esta palabra nuevo también puede traducirse de otra manera.
Puede traducirse como nuevo, es decir, el que no nace de nuevo, es decir, otra vez, pero también puede traducirse el que no nace de arriba. El que no nace de arriba. Esto quiere decir que el nuevo nacimiento es obra producida por Dios. El nuevo nacimiento es una obra que no tiene su origen en el hombre, sino que es una obra sobrenatural. El nuevo nacimiento no proviene de este mundo, no proviene de las religiones, no proviene de las tradiciones del hombre, no proviene de que el hombre trate de ser mejor moralmente, no proviene de esfuerzos humanos, sino que el nuevo nacimiento es producido de arriba, es decir, viene de Dios. El nuevo nacimiento viene de Dios. El nuevo nacimiento no lo produce el predicador. El nuevo nacimiento no lo produce Él. Él te anuncia el Evangelio. Él te muestra a Cristo. Él te anuncia la verdad del Evangelio. Pero el que produce el nuevo nacimiento es Dios. Dios lo produce. Por lo cual el nuevo nacimiento es obra totalmente de Dios. Segunda de Corintios 5:17, un pasaje muy famoso sobre el nuevo nacimiento, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero mire lo que dice: si alguno está en Cristo. No dice si alguno va a la iglesia. No dice si alguno lee su Biblia. No dice si alguno diezma. No. Dice si alguno está en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es unirse a Él por la fe. Estar en Cristo es hacerse uno por la fe en Él. Por lo cual el nuevo nacimiento es obra exclusivamente de Dios. No es una obra superficial que queda en el exterior y decora el exterior del hombre. El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural porque viene de Dios, viene de Él. ¿Quién es el que nos une a Cristo? Dios con su Santo Espíritu. Pero esto hay mucho que decir, pero a razón del tiempo quisiera avanzar. En segundo lugar, hablando de la forma como se produce el nuevo nacimiento, ya hemos dicho que lo produce Dios. Es una obra de Él. No es alguien que diga, bueno, yo quiero nacer de nuevo. Hoy voy a ir a la iglesia y voy a esforzarme por nacer de nuevo. No puede. Los padres no pueden hacerlo con sus hijos. ¿Qué más desearían el poderlo hacer? Pero no pueden decir, mi hijo, mañana te voy a hacer nacer de nuevo. No. Es una obra exclusiva que Dios hace, viene de arriba. En segundo lugar, esto se produce, el instrumento que Dios usa para ello es la palabra de Dios. Volvamos a leer el versículo 3. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor le respondió esto en el versículo 5, porque en el versículo 4 Nicodemo le dice, pero ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo yo me puedo meter ahora siendo viejo, meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer? Él no entendía. Por lo cual el Señor le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El agua representa la palabra de Dios. Representa la palabra de Dios. Esto significa que el instrumento que Dios usa es la palabra de Dios y esta debe ser implantada y depositada en nuestros corazones para que la verdad del nuevo nacimiento se produzca por la obra de la palabra y del Espíritu Santo.
La voluntad de Dios. Mire, acompáñenme a Santiago en el capítulo 1, versículo 18. Santiago en el capítulo 1, versículo 18, hablando de esto, dice, Él, hablando de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dice Él de su voluntad, lo que hemos visto, no es una obra voluntad del hombre, es una obra de Dios. Queridos padres y madres creyentes, ¿cuántas luchas ustedes han tenido con sus hijos al hablarles la palabra del Señor, al hablarles las Escrituras y al mostrarles el Evangelio y al mostrarles a Cristo, pero a veces pareciera que no ha pasado nada? A veces pareciera que es un trabajo infructuoso. Es a razón de que la obra del nuevo nacimiento es voluntad de Dios. Él es el que hace nacer de nuevo. Pero mire lo que sigue. Él de su voluntad, es la voluntad del Señor, dice, nos hizo nacer. Mire lo que sigue. Nos hizo nacer, es decir, el nuevo nacimiento. Pero mire la palabra que usa, por. Esta palabra por denota el medio o la forma para ejecutar algo. Es una palabra conectadora. Esa palabra por es una palabra que conecta las dos cosas anteriores, es decir, nacer de nuevo con la palabra. Y eso lo usa la palabra por. ¿Cómo se produce el nuevo nacimiento? Por la palabra del Señor. La palabra del Señor, mire, por la palabra de verdad. Es la palabra del Señor lo que es necesario y lo que Dios usa para hacer nacer de nuevo. Por lo cual, padres, nunca desmayen en su labor de anunciarles la palabra del Señor a sus hijos. Porque si no está la palabra del Señor, no hay nuevo nacimiento. Para poder nacer de nuevo, Dios lo hace. No es voluntad nuestra, pero Dios lo hace con su Espíritu, ya hemos visto, usando la palabra de Dios, su palabra. Acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. También está esta verdad establecida. Pedro, en el capítulo 1, versículo 23, hablando del nuevo nacimiento, dice, siendo renacidos, es decir, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Que vive y permanece para siempre. Querido hermano y amigo, busque anhelante y deseoso la palabra del Señor. ¿Qué debe buscar su alma? ¿Qué debe buscar usted y yo con todo afán? ¿Qué debemos buscar? Debemos buscar una iglesia la cual tenga un gran grupo de música. Debemos buscar un predicador bastante guapo, no como ese que está predicando ahí, sino uno extremadamente apuesto. Eso debemos buscar. Debemos buscar la palabra de Dios. Lo que debemos buscar con hambre es la palabra de verdad, porque es la palabra de verdad la que produce el nuevo nacimiento. Es la palabra de Dios la que usted le va a hacer nacer de nuevo si no lo ha hecho. Es la palabra de Dios. Es la palabra del Señor. Y en tercer lugar, quiero hablarte, y con esto termino, de los efectos del nuevo nacimiento. De los efectos del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento tiene un poder limpiador en el alma. Hemos dicho que la depravación del hombre
indica que cada parte del ser humano, cada facultad de él está contaminada por el pecado. Por esta razón, todo lo que es el hombre, todos sus deseos, todas sus motivaciones, todo lo que el hombre hace está contaminado por la maldad del pecado. Pero es la palabra de Dios, es el nuevo nacimiento, ese poder, o está en el nuevo nacimiento, el poder purificador del alma, el poder limpiador del alma. Tito, en el capítulo 3, versículo 5, hablando de esto, dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por el lavamiento, en otras palabras, del nuevo nacimiento, por el lavamiento del nuevo nacimiento. Es el nuevo nacimiento que limpia el alma, limpia el corazón, que hemos dicho en el Salmo 24, está sucio. Es el nuevo nacimiento que opera en el alma, limpiándola y purificándola, con el propósito de hacerla conforme a la imagen de Cristo. Hemos leído el Salmo 24, usted recuerda: ¿quién habitará en el lugar santo? Y dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Pero después de esos versículos, el Salmo dice: entrad por sus puertas, dice, que entre el Rey de Gloria. Es decir, ¿quién es el único que ha tenido su corazón limpio, sus manos limpias? Cristo Jesús. Por eso Él era poderoso y capaz de entrar ahí en el reino de Dios, porque es su reino. Y para nosotros poder estar en ese lugar, no nos sirve nuestra propia imagen deteriorada por el pecado. Le sirve, o más bien, la imagen con la cual debemos o vamos a entrar en ese reino de los cielos, es la imagen de Cristo en nosotros. Por eso el nuevo nacimiento limpia y purifica el alma. Y es un efecto en el alma integral, es decir, que no tiene que ver con una limpieza externa. Muchos creen que han nacido de nuevo porque ya no toman, porque ya no usan drogas. Eso es algo externo. Pero el nuevo nacimiento va al fondo, al alma, al corazón mismo. Mira lo que dice Ezequiel. Este es el último texto que vamos a leer. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, hablando del nuevo nacimiento. Desde el 25. Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo en vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis conforme a mis estatutos, y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. El nuevo nacimiento no solo es algo externo, sino que cambia el corazón. Y como producto de que cambia el corazón, por supuesto, los actos de aquel que ha sido cambiado en su corazón también cambian. Esto produce algo. El nuevo nacimiento produce una fe personal en Cristo Jesús. Nadie puede creer en Cristo. Nadie puede abrazar a Cristo a menos que haya nacido de nuevo. El nuevo nacimiento produce un arrepentimiento genuino por el pecado. Nadie puede arrepentirse del pecado, y hemos hablado del arrepentimiento, que es arrepentirse de nuestros pecados, pero aborrecer nuestros pecados. Y nadie puede hacerlo a menos que no nazca de nuevo. Así que el nuevo nacimiento
precede a la fe en Cristo y precede al arrepentimiento. Nadie puede amar a los hermanos si no ha nacido de nuevo. El nuevo nacimiento produce una vida de piedad práctica. Nadie puede agradar a Dios. Nadie puede vivir en esta vida en santidad si a menos no ha nacido de nuevo. Nadie puede crecer en gracia, en el conocimiento de Cristo Jesús y en gracia si no ha nacido de nuevo. Y nadie puede perseverar hasta el final. Porque la palabra habla de una preciosa doctrina, la perseverancia de los santos. Es decir, que los santos nunca perderán su salvación porque es el Señor quien los hace perseverar y nadie lo puede hacer si no ha nacido de nuevo primero. Por lo cual, querido creyente, aférrate a Cristo. Aférrate siempre a Cristo. Ama a Cristo con todo tu corazón. Y querido amigo, si hoy no has nacido de nuevo, niños, si no han nacido de nuevo, miren a Cristo. Miren a Él. Porque ¿cómo funciona esto? Viene primero el Evangelio siendo predicado. El Evangelio diciéndole al pecador, ve a Cristo. Eso es el Evangelio. El pecador oyendo las palabras del Evangelio y diciendo, quiero ir a Cristo, voy a Cristo. Ahí en ese instante se produce el nuevo nacimiento en el alma. Por lo cual, mira a Cristo. Todo aquel que esté en sus pecados hoy, vaya a Cristo y corra a Él, porque en Él hay sanidad para los pecados, en Él hay medicina para el mal del pecado y la enfermedad del pecado. Esto es, queridos hermanos, la doctrina del nuevo nacimiento. No es una opción. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Oremos al Señor.